¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Bueno, nada, es la cuarta reunión de catequesis familiar de comunión, que la van a hacer en sus casas. Yo simplemente con este videíto corto pretendo nada, introducirlos en el tema para que después ustedes puedan charlar entre ustedes sobre el tema y que vayan saliendo las ideas entre ustedes que mejor les vengan bueno, que se vayan enriqueciendo de la experiencia de los demás. Esa es la idea de las reuniones, además de conocerse más y hacerse más amigos, ¿no? Entonces, el tema es los frutos de la comunión. Y lo primero que vamos a decir es, bueno, voy a seguir el catecismo brevemente, lo que nos dice sobre los frutos de la comunión, pero antes quería indicar el tema de que los frutos de la comunión, a ver, siempre que uno comulga y comulga bien, eso ya tiene frutos abundantes, pero puede tener más o menos frutos en función de que uno reciba a Jesucristo mejor preparado, mejor dispuesto o peor, tendrá más o menos frutos. Se suele poner el ejemplo de que uno se acerca a una catarata de gracia, de ayuda de Dios, de frutos, pero bueno, uno puede acercarse con un dedal y entonces el dedal se va lleno, o uno puede acercarse con un vaso o con un frasco o con un balde o lo que sea, ¿no? Y bueno, funciona como se acerca uno, la catarata siempre es la misma, pero bueno, uno recoge más frutos de esa fuente de agua. Bueno, algo parecido sucede con la comunión. La comunión siempre es eficaz, siempre que se la reciba bien es eficaz, pero cuanto mejor preparados vayamos, mejor dispuestos estemos, la eficacia será mayor. Estos frutos que vamos a mencionar ahora serán mayores, serán más abundantes en la medida en que vayamos mejor preparados. Bien, el catecismo, que lo tengo acá, dice sobre los frutos de la comunión. Dice, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Bueno, evidentemente todo esto se compara con el alimento. La comunión es alimento y entonces el alimento corporal es una analogía buena para este alimento espiritual. Dice que acrecienta la unión con Cristo. Cuando uno se come algo, bueno, se une plenamente a eso que se come, ¿no? Solo que pasa algo un poco distinto, ¿no? Cuando yo me como una manzana, la manzana se transforma en mí, ¿no? Va a ser parte mía. Cuando yo me como a Jesucristo en la Eucaristía, yo me transformo en el Señor. Es distinto, ¿no? Pasa lo contrario. Y es una manera de verlo, de que quedamos cristificados, quedamos unidos al Señor de una manera más fuerte, más eficaz. Eh, ¿Qué quiere decir unidos al Señor? Unidos a su vida. Es decir, lo que Jesús, lo hablamos alguna vez cuando comentamos la gracia, que la gracia es la vida de Jesús en nosotros. Bueno, lo que Jesús hace mediante su vida, lo podemos hacer nosotros también. Básicamente, querer, que es lo que más define a Jesucristo. Entonces, bueno, nos une más a Jesucristo, nos permite vivir más su vida, nos acrecienta su vida, nos ayuda a comportarnos más como Jesús se comportó, que es lo que todos tenemos que tratar de hacer, que eso es ser cristianos, ¿no? Bien, fíjense, el segundo de los frutos que vienen, dice, la comunión nos separa del pecado. ¿En qué sentido? Bueno, indudablemente el pecado es lo que disminuye la vida de Jesucristo en nosotros. Y por tanto, si la comunión nos une a Jesucristo, aumenta la vida de Jesús en nosotros, bueno, nos separará del pecado. ¿De todo pecado? Sí, de todo pecado, pero de manera distinta. Cuando uno nos dice que no está bueno que nos acerquemos a comulgar con un pecado grave en el alma, un pecado mortal, ¿qué quiere decir esto? Quiero ser breve, ¿no? Pero quiere decir que, claro, uno dice, si el sacramento de la comunión aumenta la vida en nosotros, de Jesucristo, hace falta estar vivo, ¿no? Hay otros sacramentos que apuntan a darnos la vida, no aumentarla, a dárnosla, que es el sacramento del bautismo, que nos da por primera vez la vida de Jesús en nosotros, y es el sacramento de la confesión o penitencia, cuando la hemos perdido por el pecado mortal o grave, bueno, que necesitamos recuperar esa vida de Jesucristo. Pero claro, si uno le da de comer a un muerto, no se alimenta, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un pecado grave, tiene que pasar antes por la confesión para poder renacer a la vida de Jesús, a ese modo de comportarnos como Jesucristo, y entonces lograr efectivamente poder alimentarla, ¿no? O sea, poder hacer aumentar la vida de Jesús en nosotros, fortalecerla, lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Bueno, ese acrecentar esa vida de Jesús en nosotros, esa fortificar esa vida. Pero nos aparta del pecado, decíamos. ¿Por qué? Porque primero, si no tenemos un pecado grave, sino pecados veniales, bueno, eso sí que los purifica. Cuando uno va a comulgar con pecados leves en el corazón, sin necesidad de pasar antes por la confesión, la comunión nos perdona todos los pecados leves o veniales, porque nos aumenta a nosotros la vida de Jesús. Y en cuanto al pecado grave, nos dispone a no caer en él.
cuando uno comulga frecuentemente es más difícil que caiga en alguna cosa grave, porque tiene la vida de Jesús vivificada en sí mismo, ¿no? Bien, entonces, en relación con el pecado, nos perdona los pecados veniales y nos aleja de una posible caída en un pecado grave o mortal. Entonces, sigue diciendo el catecismo, como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. ¿Por qué la caridad? Estamos hablando de la vida de Jesús. Lo más propio de la vida de Jesús es la caridad, es querer. Entonces, querer a los demás. Jesús es decía Benedicto XVI, Jesús es un ser para el otro, ¿no? La esencia de Jesús es pensar en los demás, vivir para los demás, estar pendiente de los demás, primero de su Padre Dios y después de nosotros. La comunión es lo mismo. En nosotros aumenta primero el amor a Dios, a Jesucristo. Nos ayuda a quererlo más, cada vez más a Jesús. La comunión nos aumenta la caridad con respecto a Dios. Y después también con respecto a los demás. Nos une a los demás, nos ayuda a querer más a los demás, a los hermanos, a los parientes, en primer lugar, a los que tenemos más cerca, al prójimo, hermanos, padres, hijos, o sea, quienes sean, amigos, compañeros de trabajo, y también de una manera más universal, ¿no? Entonces, la comunión aumenta en nosotros la caridad con Dios y con los demás. Bien, y sigue diciendo el catecismo, la unidad del cuerpo místico. Sabemos que nosotros somos cuerpo místico de Jesús, estamos unidos en la iglesia a Jesucristo. Entonces, la comunión nos aumenta esa unidad entre nosotros los cristianos, que la verdad que muchas veces no estamos tan unidos. Me refiero, no, a veces va a la iglesia, uno a veces comparte su vida con cristianos y a lo mejor nos falta quizá, pienso, esa unidad como iglesia, como cristianos, como hermanos en Cristo. Bueno, la comunión nos ayuda a eso, ¿no? A de alguna manera unirnos a la gente que también comparte nuestra fe, que somos parte del cuerpo místico de Cristo, unirnos entre nosotros y la iglesia. Y después, por último, dice el catecismo de la Iglesia Católica, nos habla de que la Eucaristía es prenda y anticipo de la vida futura. ¿Esto de dónde sale? Jesús nos dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Fíjense esas dos frases, ¿no? Tiene vida eterna. Y el catecismo nos dice que anticipa la vida futura. La vida eterna es el cielo. Y decir que tenemos ya el cielo implica que de alguna manera empezamos a vivir en la tierra del cielo. ¿Vieron esa canción que dice, estoy a un paso del cielo aquí, cuando recibimos la comunión? Indudablemente, si nos aumenta el amor a Dios y el amor a los demás, eso es el cielo. El cielo es querernos sin mancha de ofensa, de separación. Imagínense un mundo donde todos nos queremos de verdad, profundamente, donde todos estamos pendientes de los demás. Pues eso es el cielo, ¿eh? Un lugar donde convivimos con todos, con Dios en primer lugar y con los seres queridos, amándonos sin ofendernos, sirviéndonos, disfrutando el uno del otro. Bueno, la Eucaristía es anticipo de eso porque aumenta en nosotros la caridad y nos ayuda a un ambiente de cariño, de querernos entre nosotros y con Dios. Entonces, anticipo del cielo. Y dice que es también prenda o garantía, se dice, ¿no? Jesús decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, el Señor nos garantiza que si comulgamos con frecuencia, que si nosotros tenemos devociones de sacramentos tan magníficos, tenemos garantizado el cielo, es garantía, ¿no? Un pagaré. Yo te aseguro que si vos te acercás a la comunión, bien dispuesto, con frecuencia, tenés ganado el cielo. Es impresionante, ¿no? O sea, es una promesa realmente, realmente buena. Así que bueno, se pueden decir más cosas, pero pienso que estos son básicamente los frutos de la Eucaristía que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo los dejo ahora entre ustedes a que sigan las indicaciones que están en el blog para que puedan de alguna manera, bueno, sacar a partir de estas cositas que les dije y de muchas otras cosas más que ustedes sepan, sacar conclusiones basándose en las preguntas que les dejo ahí en el blog. Cualquier duda, consulta, en el momento no me la van a poder hacer porque no voy a estar presente, pero bueno, sí me la hacen llegar a través del blog o a través de Pepa, a través de alguna de las profesoras, como quieran. Y yo en todo caso, si puedo, espero poder, la responderé. Bueno, buen trabajo y espero que disfruten la reunión.